Hace 8 años que los chilenos marchamos por las calles de nuestro país. Esto ha sido gracias a un grupo de volados motivados que se ha sentido vulnerado en sus derechos por una política de drogas prohibicionista que solo favorece el narcotráfico. Ellos se han encargado de organizar distintas movilizaciones para que podamos consumir y cultivar cannabis de forma libre y segura, sin ser considerados delincuentes. No ha sido fácil. Hemos tenido que realizar actividades para juntar fondos, para informar y educar a la población sobre lo que es la marihuana y así desmitificar las mentiras que han creado distintos gobiernos sobre supuestos daños que causa nuestra planta amiga. Pero con esfuerzo, cada año más chilenos se atreven a dar la cara para exigir una nueva política de drogas. En el 2012 logramos reunir a más de 35.000 personas marchando por la despenalización del autocultivo de cannabis a lo largo de Chile. Hoy existen consumidores, cultivadores e incluso investigadores de cannabis que están siendo procesados y detenidos día a día por optar por cultivar en vez de acceder al mercado del narcotráfico. Es por ellos y por todos nosotros, incluso por ti, que pedimos el acceso a cannabis para uso terapéutico indicado por profesionales calificados y que respeten nuestra libertad a elegir una terapia natural. Pedimos el desarrollo de investigaciones científicas que estudien el cannabis. También pedimos que paren las detenciones y allanamientos por parte de carabineros a cultivadores de cannabis para uso personal y colectivo sin fines de lucro. Necesitamos campañas de prevención y políticas públicas de reducción de riesgo y daño. Queremos mejorar las leyes, jamás romperlas. No somos criminales, somos individuos y ciudadanos y reclamamos nuestro derecho de elección porque de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Motívate, apoya, difunde y sale del closet para que en Chile no haya más presos por plantar.